Muchísimas gracias por su participación. Darle la bienvenida a nuestro expositor, que viene desde Argentina, y en especial también a usted, doctor Alfonso Coca, que va a ser el encargado de presentar a nuestro expositor, el doctor David Leal. Adelante, doctor, tiene usted el uso de la Bien, palabra. muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo muy cordial para nuestro ilustre disertante esta noche, el profesor David Leal. Muy agradecido en nombre de mis estudiantes y docentes de mi facultad, la profesora Glency Herrera, una directa amiga abogada que siempre se identifica con la cultura y sobre todo con la ciencia del derecho. Agradecido con ella porque nos está ofreciendo este curso gratuito, en especial para todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas. También aprovecho para saludar a todos los estudiantes y a los distinguidos abogados que han entrado a este importante conversatorio de oratoria. ¿Qué significa la oratoria? Es el arte de hablar en público, es el arte de expresarse. Le estaba explicando a la doctora Glency Herrera los mejores oradores que yo conocí en mi vida profesional. Es quizás una actitud que nace de las personas, pero también hay que entrenar. Seguramente el profesor David Leal nos va a enseñar esta tarde principalmente a mis estudiantes el arte de la oratoria. Tengo una anécdota. Tengo un amigo que es muy expresivo, redacta muy bien los escritos, el profesor David Leal. Redacta una maravilla, pero él siente un temor y a ir a las audiencias. Él dice que el otro abogado piensa que se lo va a comer en la oratoria y él tiene que delegar a otra persona, pero imagínense que ese muchacho tiene un don de redactar muy lindos memoriales con jurisprudencia y doctrina, pero él ya cuando va a un tribunal tiene miedo. Dice Alfonso, tengo que entrenarme en la oratoria forense para practicar. Muy agradecido a nombre de mis estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, los estudiantes de Derecho, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, a nuestra benefactora, la doctora Glency, por haber dictado este curso gratuito de oratoria. Profesor David Leal, a nombre de los docentes y estudiantes, muy agradecido con su persona. Vamos a escuchar su importante conferencia y siempre el ser humano aprende algo en la vida. De esta pandemia que ha sido muy dolorosa hemos aprendido cómo comunicarnos con las personas vía tecnología y seguramente algún día vamos a poder estrecharnos con un abrazo con todas las personas porque la pandemia también tiene que ser derrotada por Dios y en nuestro país el ciudadano ya está consciente de que tiene que sí o sí vacunarse para tener una buena salud. Muchas gracias, doctora Glency, y cedo la palabra al profesor David Leal para escuchar su importante conferencia de la oratoria. Gracias, doctor Alfonso. Adelante, doctor David. Muy bien, bueno, muy agradecido. La verdad que es un privilegio para mí, es un placer, es un verdadero honor poder compartir una tarde junto a todos ustedes y haciendo votos de esperanza, como dijo el doctor Alfonso Coca, para que en breve podamos fundirnos en un abrazo, donde podamos valorar el valor de las pequeñas cosas, que ahí radica lo más importante. La pregunta del millón, ¿qué es la oratoria? Bueno, vamos a ir, como se dice, un poco al hueso de la cuestión. Hay muchos autores que han escrito a lo largo y a lo ancho de la historia, en diferentes latitudes del mundo, han escrito sobre el significado de la oratoria. Y nosotros bien podemos definirla, si ustedes quieren tomar apuntes pueden hacerlo, y también si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular, que sepa que no hay interrupciones, hay intervenciones. Así que pueden intervenir cuando gusten con alguna inquietud, alguna pregunta, y podemos entre todos también ayudarnos, ¿sí? Estén todos cómodos, el que quiera y guste, puede encender su camarita, nos podemos mirar, podemos interactuar. Entonces, ¿qué es la oratoria? Bueno, los autores más o menos coinciden en que la oratoria es la capacidad
de poder expresarnos y de poder comunicarnos de manera eficaz. Eso lo hacemos a través de la palabra hablada, a través de la palabra escrita y a través de mensajes no verbales, tales como, por ejemplo, los gestos, los silencios, el buen uso de los silencios, el sentido inconsciente del olfato y también las percepciones, la capacidad de percibir, este sexto sentido. Pues bien, pensemos juntos un poquito en esta definición. La buena noticia de la definición en sí misma es que la oratoria dice que es una capacidad. Por lo tanto, si es una capacidad, como toda capacidad, esta se puede desarrollar. Es decir, que se puede aprender, se puede mejorar. Y dice la misma definición, que es la capacidad de poder escribir. Y ya lo dijo en su momento Borges, Jorge Luis Borges, un prolífico autor argentino de reconocimiento mundial. Él acuñó la frase célebre: soy lo que soy, no por lo que he escrito, sino por lo que he leído. Qué genial expresión la de Jorge Luis Borges. Todos lo reconocemos como un eximio escritor. Sin embargo, él hace la salvedad. Él dice, momentito, momentito, momentito. Yo soy lo que soy no por lo que he escrito, que es un legado tremendo, sino soy lo que soy porque he leído. Entonces, un poco que ahí Borges nos da la pauta de cómo poder mejorar nuestra capacidad de escribir, de redactar, de pulir semántica y sintácticamente un texto, de conocer sobre estructura narrativa, de cómo darle ese pulimento semántico que le doy cuando vuelvo sobre el texto y me pregunto si lo que he escrito lo he escrito de la manera correcta. La fórmula, muy simple. Tengo que ir a las fuentes. Tengo que acostumbrarme a leer textos de diversa índole. En el caso de los jóvenes que hoy están aquí presentes, que son estudiantes de la universidad, y también de los profesionales, es ver, percibir cómo escriben las personas que escriben de manera correcta. Entonces ahí aparecen los giros lingüísticos, aparece el uso adecuado de un vocabulario, de un léxico preciso. Para esto hace falta, como lo dijo recién el doctor Alfonso Coca, practicar. No hay ninguna destreza que no se desarrolle si no es con la práctica consciente. Esa práctica es algo continuo, permanente, sostenido. Entonces yo empiezo a trabajar de una manera que mi mente empieza a grabar modelos exitosos. Tomo un poco de un autor, otro poco de otro autor, y empiezo a disfrutar el placer de poder leer mucha literatura de distintos autores, de diversa índole. Y la sinapsis intelectual, la sinapsis mental, empieza a ser prolífica. Empiezan a llegar esas formas en las cuales ahora empiezo a sentir placer por poder comunicar lo que estoy pretendiendo decir. Eso por el arte de escribir. También habla del arte de hablar. ¿Y cómo sería este arte de hablar? Pues bien, los autores dicen que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. ¿Y qué es la elocuencia? Bueno, los griegos y los latinos de antaño, ellos nos dijeron que la elocuencia o elocuente era una persona que tenía un alma profunda. Ellos dijeron, elocuencia, 2 puntos, es el testimonio externo de un alma
profunda. Qué fantástica definición, qué simple que lo dijeron, que lo hicieron. Elocuencia, 2 puntos. Es el testimonio externo de un alma profunda. Es decir, ellos pretendían un hombre y por antonomasia una mujer de bien que dijera bien. Entonces empezamos a pulir muchas cuestiones. Como dijo Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, él dijo que cada uno de nosotros puede ser, miren lo que tengo acá, escultor de su propio cerebro si se lo propone. ¿Cuánto pesa un cerebro? Aproximadamente entre 1,2 kilos y 1,5 kilos. El cerebro se lleva el 25% del riego sanguíneo. Y tomando a Santiago Ramón y Cajal, que parafraseando dijo, cada uno de nosotros puede ser escultor de su propio cerebro si se lo propone. ¿Qué me quería decir? ¿Qué nos quería decir don Santiago Ramón y Cajal? Que a través del buen trabajo formativo, como ustedes lo están teniendo, académico, yendo a los autores, eximios autores, que se han dado a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad, es como si fuéramos escultores y pudiéramos esculpir interiormente nuestro cerebro. Esto en su momento sonó algo muy metafórico. Sin embargo, las neurociencias contemporáneas dan prueba, dan fe de que van mucho más allá que una expresión metafórica. Verdaderamente, con el pensamiento y con la formación, la capacitación y las lecturas, nosotros esculpimos esta gema preciosa que nos ha sido dada, que es el cerebro humano. Como bien sabemos, tiene 2 hemisferios, ¿no? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Ah, ya. Estos tienen funciones diferentes. Funciones que tienen que ver como, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, la lógica, el pensamiento lógico, ¿sí? El pensamiento secuencial, el pensamiento matemático, el pensamiento naturista, el que piensa en términos de algoritmos, el que procesa información de manera cotidiana, de corto plazo. Y el hemisferio derecho es encargado de procesar cuestiones que tienen más que ver con la creatividad, la imaginación, la inspiración. Por eso es muy importante que podamos aprender a usar ambos hemisferios. Un autor que recomiendo mucho es el doctor Mario Alonso Puig. Él es un médico cirujano español contemporáneo a nosotros, que ha escrito muchísimo y una vez que empezó a conocer sobre neurociencias, se especializó en neurociencias. Bueno, él escribió un libro muy bueno que se llama Reinventarte, tu segunda oportunidad. Es un libro apasionante. Ha escrito varios, pero este libro en particular tiene esta cita de Santiago Ramón y Cajal, donde dice que cada uno de nosotros, si nos lo proponemos, podemos ser escultores de nuestro cerebro. Es decir, somos y nos convertimos en lo que pensamos, en lo que leemos, en lo que consumimos. El día tiene 24 horas. Necesitamos en esas 24 horas realizar múltiples actividades. Descansar 8, 9 horas. Alimentarnos. Serán 2 horas, 3. Bueno, nos quedan 14 horas. Trabajar. Hay gente que trabaja entre 8 y 12 horas. ¿Cuánto tiempo nos queda para vivir? ¿Cuánto tiempo nos queda para razonar, para sentir, para amar, para percibir? Es poquito el tiempo.
De hecho, está estimado científicamente de que nosotros dormimos 1/3 de nuestras vidas. Es decir, un promedio de 8 o 9 horas al día dormimos. Aproximadamente 1/3 del día. Es decir, que 1/3 de nuestras vidas hemos dormido. Significa que cuando yo cumpla 60 años, o vos cumplas 60 años, vas a haber dormido 20 años. Mucho, ¿no? Bueno, por eso es importante, antes de apagar, antes de dormir, poder utilizar sabiamente la mente para llevarnos pensamientos positivos y para poder autosugestionarnos de manera positiva. Lo mismo sucede al despertar, porque ese tiempo nos transcurre una buena parte de nuestras vidas. A muchas personas les resulta muy útil tener buenas lecturas antes de dormir. Evitar el teléfono celular, evitar las redes, evitar todo aquello que carezca de sentido, porque la mente, de manera inconsciente, continúa trabajando, continúa generando esa escultura que es nuestro cerebro. Durante el día aprovechar sabiamente los pensamientos y también poder practicar mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Bueno, es la capacidad de poder nosotros apagar el ruido mental. Todos tenemos una voz interior que nos habla. Miren, hoy, por ejemplo, mi voz interior me hablaba mucho de ustedes. Me decía, David, recordá que a las 19 horas tenés que estar con los amigos dando y compartiendo el espacio de oratoria. Eso me decía. A la mañana recibo un mensaje de Glency. Apenas veo el celular, mi amiga Glency. Entonces mi vocecita interior decía, David, ¿no te pones nervioso? Sí, un poquito sí. Y ya de solo pensar que hoy nos íbamos a juntar, se me generaba adrenalina, noradrenalina, dopamina, glucosa y cortisol. Todo eso al torrente sanguíneo generaban una aceleración del ritmo cardíaco. Se me resecaba un poco la boca. De pronto un poco se me nublaban las ideas. Entonces mi mente, yo tenía que entrenarla. Mi mente decía, bueno, sí está bien, voz interior, genial. Vamos a hablar con los chicos de la universidad. Vamos a conocer al doctor Alfonso Coca, pero David, pará, tranquilo. Replanteo, comprensión, paciencia, serenidad. Y me lo repetía como fuera un rezo. ¿Querés anotarlo? Paciencia, comprensión, replanteo, serenidad. Porque te va a pasar cuando tengas que rendir el examen oral, un examen oral, o cuando tengas que preparar una defensa oral. Tu sistema nervioso central va a responder de una manera automática y simultánea. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, glucosa y cortisol. Esto genera la ansiedad. La ansiedad en sí misma no es mala. El cortisol tampoco es algo malo. De hecho, estamos preparados, nuestro cuerpo tiene un diseño perfecto para poder protegernos de situaciones indeseadas. Ante una situación de estrés emocional importante, el sistema nervioso central activa estas sustancias químicas y producen en nosotros estrés. El estrés en sí mismo no es malo. ¿Qué es lo malo del estrés? Bueno, vamos a aprender de que hay dos formas de estrés. A una forma de estrés se le llama eustrés. Eustrés. Se escribe así todo junto, eustrés. Ese es un estrés o una forma de estrés que es, llamémosle, saludable. Porque ya cuando se acercaba la hora, bueno, yo fui, me bañé, me preparé, me perfumé, ajusté los anteojos, me puse gel en el pelo, me cepillé 3 veces los dientes, me cepillé los zapatos bien prolijitos. Nadie me iba a ver los zapatos hoy.
y nadie iba a oler mi perfume. Pero yo sí. Necesitaba sentirme bien para estar bien. Eso es una forma de autosugestión positiva. Preparar el tema, repasar con Glency los temas que íbamos a compartir hoy y predisponerme favorablemente para el acto comunicativo. Porque si yo me predispongo de manera positiva y favorable, lo que estoy haciendo es decirle a mi mente, a mi cerebro, David, está bien que tengas un poquito de estrés. Está bien. De hecho, Gabriel García Márquez escribió, no se preocupe, tenga miedo. ¿Qué? Tal cual lo escuchan. Dijo, no se preocupe, tenga miedo. Así que, queridos amigos, es normal tener miedo. El miedo es inherente a nuestra humana naturaleza. Tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a la desaprobación, tenemos miedo al fracaso. ¿Y saben qué? Está bien que tengamos temores. Muchas veces los temores nos protegen. Pero una cosa es que tengamos temor y otra cosa es que el temor o el miedo nos tenga a nosotros. Eso es algo que no podemos permitir. Yo puedo tener miedo, claro. Puedo tener temor, claro. Puedo sentir estrés emocional importante, claro. Si soy una persona. Mi sistema nervioso central, por más que yo le diga a David, sistema nervioso, por favor, te ruego que no liberes cortisol porque ¿ustedes creen que me va a hacer caso mi sistema nervioso central? No. El sistema nervioso cuando sienta que la cámara se enciende y que todos los ojitos de las 146 conexiones se van a fijar en mi personita, y mi voz interior dice, David, son un montón. Es normal. Pero me acuerdo de Gabriel García Márquez también me dijo, David, no te preocupes, tené miedo, pero no dejes que el miedo te tenga a vos. Porque ese miedo que te tiene a vos es paralizante. Y si es un miedo o un temor paralizante, ya no es eustrés, es distrés. Todo junto, distrés. Todo esto está Google, está en las bibliotecas, está todo. Yo les voy a dejar un montón de recursos para que ustedes ahora se conozcan de adentro hacia afuera. Distrés. ¿Cuándo es distresante la reacción? Cuando yo me inmovilizo y entro en pánico. Pero fíjense ustedes la experiencia de nuestro querido compañero Alfonso Coca. Él lo que hizo fue regular y absorber parte de mi ansiedad. ¿Cómo lo hizo? Hablemos de fútbol, me dijo. ¿De qué equipo es usted, profe? Un hombre sabio. Porque me hizo hablar de otra cosa, y yo soy de Boca. Y me habló de fútbol, de dirigencia, de futuro. Entonces yo dije, mi sistema nervioso empieza a sintonizar. Empieza a decir, David, a ver, tranquilo, nobleza obliga. Eso es honrar la palabra. Eso es dignificar a tu interlocutor. Entonces, procuremos todos siempre establecer una sintonía. Lo digo de nuevo, establecer sintonía interaccional con nuestros escuchas. Va de nuevo, sintonía o sincronía interaccional con nuestros interlocutores. ¿Por qué? Porque como muy bien lo percibió Alfonso, Alfonso dijo, David no conoce casi a nadie, solo a Glency, después no conozco a nadie. David puede estar ansioso, puede estar algo nervioso, él lo pensó en su experiencia. Entonces, en su nobleza dijo, vamos a hablar de otra cosa. Hablemos de fútbol. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que cuando el nivel de ansiedad está elevado, a mayor elevación del nivel de ansiedad, decrece proporcionalmente
la variable del conocimiento. Saca esta cuenta. Mientras más ansioso estés, cuando suba tu ansiedad, cuando suba esa curva para arriba, baja tu capacidad cognitiva. Esto es una fórmula matemática. Por eso, muchas veces cuando te estabas por rendir ese examen oral, en la antesala, vos con tus compañeros te decías, derecho penal, no sé, derecho civil, bolilla 4, tema 4, pregunta 7, y capaz que vos interactuando ahí, ahí está, sí, ya me la acuerdo, mira, y te digo esta, y se tomaban examen ustedes en la puerta, ahí en el pasillo, y eran brillantes. Ahora, bastó que alguien, un profesor, abriera la puerta del aula y te nombrara por tu apellido, en voz alta y sostenida. ¡Ja! Tu voz interior era como diciendo, estoy perdido, estoy perdida. ¿Te ha pasado esto? Muevan la cabecita así, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, claro que sí. Bueno, sé que hay muchos profes acá. Yo también soy profe. Así que siempre invito a que ayudemos todos a bajar el nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque somos personas. Ni el profe es una máquina, un robot, ni lo somos nosotros. Somos seres humanos, con defectos, con virtudes. Pero conocedores de esta premisa científicamente comprobada, está en como hizo Alfonso Coca hoy, bajar el nivel de ansiedad. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Hay modos, ¿no? Acá en nuestro país, por ejemplo, somos muy, por ahí en el interior más de la confianza. Yo siempre le digo a mis colegas de la mesa examinadora, ¿no? Juancito está ansioso, así que tranquilo, yo voy y lo busco. Voy y hago como hizo Alfonso. Hola Juan, ¿cómo estás? Ahora te toca, Juan. ¿Cómo te has preparado? ¿Con qué pregunta te sentís más cómodo para arrancar? Busco establecer sintonía interaccional. Eso hace que ahora Juan baje el nivel de ansiedad y ahora sus neuronas, su cerebro, eso que él preparó durante tanto tiempo, pueda desarrollarse de una manera exitosa. Es una invitación para todos. Esto se aprende. Todos lo aprendemos. Entonces, hay dos formas de estrés, habíamos dicho. ¿Alguien recuerda la primera forma de estrés emocional importante? ¿Cuál era? ¿La puede escribir o la puede decir a micrófono abierto? Que no sea ni Glency ni Alfonso, los chicos. Cha, 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 cha. Cha, cha. Muy bien. A ver, ahí en el chat. Está que arde el chat, a ver. Cerezo, Camila, a los primeros 1, 2, 3, 4, 5. Glency, Alfonso, ¿le anotan un 10, por favor? A cuenta del profe, ¿sí? Ahí está. Muy bien. El EU3. ¿Es positivo o negativo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. A Camila, a esos tres primeros, Camila, Cerezo, a los 5 esos también va un 10. El EU3 es positivo. ¿Cuándo se produjo el EU3? Por ejemplo, me pongo de ejemplo. Se produjo cuando yo respondí a las 3 majestades que tiene la oratoria. 3 majestades tiene la oratoria. Pregunta de parcial. Majestad número 1. Su majestad el tema. Majestad número 2. Su majestad la preparación. Y majestad número 3, la predisposición. ¿Se me escucha? Porque ahí me dice no se escucha bien, pero quiero saber si es una conexión o todas. ¿Se escucha? Se escucha claramente. Se escucha bien. Perfecto. Muy bien. Genial.
Entonces, tres majestades. Su majestad del tema, ¿qué significa? Significa algo muy importante, su majestad del tema. Primero, lo voy a explicar con una frase célebre. La frase dice: si lo que vas a decir no es más bello e importante que el silencio, no lo digas. Si lo que vas a decir no es más bello e importante que el silencio, no lo digas. ¿Qué significa, perdón, un ejemplo? O sea, ¿cómo puede ser más bello que el silencio? El silencio es lo más bello que hay. El silencio es belleza. El silencio nos reencuentra muchas veces con la voz del otro, con el pensamiento, con la palabra, con la caricia, con la mirada, con la complicidad. El silencio también puede apagar mi ruido interior, ese barullo mental que a veces tenemos todo el tiempo, que nos pone ansiosos. Ansiosos por ver el celular, por ver esa notificación, por revisar las redes, por andar urgido, por comer rápido, acelerado, por no degustar el momento. El silencio es pausa. Mucha gente viene a mis cursos de oratoria y termino dándoles el curso de escuchatoria. Usted no tiene que aprender a hablar, usted tiene que aprender a callar. Porque acá no buscamos ni pregonamos la charlatanería. No es eso la oratoria. No es ser una máquina de hablar, de argumentar, de llevar al mundo por delante, no. Hay momentos y momentos, por supuesto. En mi caso personal, yo soy una persona tremendamente silenciosa. Amo los momentos de silencio, de lectura, de pausa, de meditación. Cuando me invitan a un curso, hablo todo lo que no hablo normalmente. Es en el silencio. Fíjense ustedes el músico. Si hay algún músico acá me va a acompañar. Las notas musicales son universales. Una partitura de música es universal. El secreto en la interpretación se da en las pausas, entre las notas y las notas, entre nota y nota. Con nuestra palabra pasa algo similar. El sabio dijo: pienso, luego pienso, luego Existo. ahí está. Sin embargo, hoy nos llevamos el mundo por delante y solo muchas personas se limitan a tratar de existir y consideran que ese existir es solo su voz. Entonces, valoremos esta premisa que nos enseña a meter pausas. Primero en lo que digo cuando digo, pero también pausas entre cuando elijo decir y cuando elijo no decir. Hay temas que nos eligen. Una cosa es elegir uno el tema o que nos lo elijan. En el caso de ustedes, el tema los ha elegido a ustedes. Ustedes, en su gran mayoría, acá hay estudiantes de abogacía, de derecho. Es decir, que el tema los ha elegido a ustedes. Ya que esto les despierte vocación y los apasione, los torna naturalmente elocuentes. ¿Por qué? Porque cuando hablen de algo, van a hablar de algo que emana de su interior, de la convicción de lo que están defendiendo, de la convicción de la interpretación más correcta de la normativa o la legislación que están defendiendo. Entonces, la primera premisa, su majestad del tema, en este caso ya está salvada. ¿Estamos de acuerdo? Está salvada ¿por qué? Porque el tema los ha elegido y ustedes han elegido al tema. Se produce ahí algo muy rico. Yo elijo el tema me elige a mí, me torno naturalmente elocuente. Eso es positivo, pero viene la segunda premisa, que es su majestad, la preparación. Una buena defensa se prepara. Nada debe quedar librado a la improvisación.
La verdadera y auténtica improvisación no existe. Tal vez haya alguien que por ahí diga, profe, bueno, pero yo a veces improviso y tan mal no me va. Ojo, en algún momento se puede, si confía en esa buena estrella, se puede estrellar. No podemos volver a un lugar en el que nunca hemos estado. A lo sumo vamos por primera vez. Pero siempre es muy importante respetar la segunda majestad de la oratoria. Me preparo a conciencia. Me preparo para ese examen, por más que conozca del tema. Me preparo para esa defensa, por más que conozca la causa. Me preparo y pienso. Luego existo. Y la tercera majestad está bien vinculada a las otras dos, porque habla de la autosugestión positiva. Dice, su majestad, la predisposición. Claro, somos personas, somos seres humanos, tenemos altos, tenemos bajos, tenemos momentos, circunstancias. Es decir que a la hora de hablar, cuando es necesario hacerlo, debo predisponerme de manera favorable. Debo autosugestionarme de manera positiva. ¿Y qué es la autosugestión positiva? Bueno, hay un autor que se llama Emilio Coué, autor francés. Él dijo que la autosugestión es la influencia ejercida por nosotros mismos que actúa sobre nuestros procesos físicos y mentales. Es decir, que no es ni más ni menos que el poder que ejercen nuestros pensamientos sobre nosotros mismos. Hay pensamientos que yo puedo elegirlos, pensarlos y sentirlos de manera consciente. Hay otros pensamientos que van a venir de manera inconsciente. Es decir, que van a venir cuando no los llame. Ahí es donde yo debo dominar mi narrativa interior. ¿Por qué? Porque si no me puedo desconcentrar. Y la oratoria conlleva mucha concentración. Yo no puedo estar divagando. No podría en este momento estar dando esta charla y estar pensando en el móvil. No podría, me distraería. Estar revisando una cita, una nota, o pensando en qué voy a comer enseguida, o pensando en qué voy a hacer mañana. No, debo estar aquí, presente, aquí, ahora, concentrado. Y me he predispuesto de manera favorable. He respetado la tercera premisa. ¿Cuándo? Durante todo el día. Hace un rato, cuando entré a darme la ducha, me cepillé 3 veces mis piezas dentales, me perfumé, me predispongo de manera favorable para el acto comunicativo. Esa predisposición, elegí mi mejor camisa, que esté bien planchadita, tengo acá un saco a mano, posé, preparé la iluminación, dije, bueno, vamos a estar cómodos, me predispongo, tengo todo, tomé unos mates, traje agüita, y ahora me entrego mano a mano, el bosquejo lo tengo en la mente. Y tengo un hilo argumental. Esto es lo que yo los invito a que hagamos. Un discurso, una presentación es un viaje. Tiene una introducción, tiene un desarrollo o un itinerario y tiene un cierre o conclusión que es el destino, a donde quiero llegar. Esa hoja de ruta de ese viaje, antes de rendir el examen oral, antes de hacer la defensa de tu defendido, esa hoja de ruta por lo menos la tenés que tener ensayada, practicada, con todos los factores concurrentes posibles, como si se tratara de un partido de ajedrez. El qué pasa si, qué pasa si, qué pasaría si. Entonces, generar esos escenarios ya le van a hacer a mi mente haber hecho ese viaje. Estoy siendo escultor de mi propio cerebro. Entonces, para una misma pregunta, puedo responderla por lo menos de 18 maneras diferentes. Bueno, más adelante posiblemente demos el curso completo de oratoria, ¿no? Con la técnica de preguntas y respuestas. Es una técnica genial porque eso se aprende una vez
y una vez aprendida ya queda para siempre. Entonces, hay 18 formas diferentes, desde la retórica contemporánea, de poder dar respuesta a una pregunta y de poder salir airoso de ese tipo de situación cuando hay una pregunta en una conferencia de prensa, cuando hay una pregunta que nos hace un juez. Bueno, son herramientas de la retórica. Pero estos tips, tener en cuenta su majestad del tema, su majestad de la preparación y su majestad de la predisposición, son el ABC de la oratoria. Entonces, queridos amigos, debemos predisponernos favorablemente para el acto comunicativo. Debemos mandar a nuestra mente pensamientos cálidos, porque voy a estar bien predispuesto si sé que el tema me eligió y yo lo elegí. Voy a estar bien predispuesto intelectualmente si sé que me preparé a conciencia. Realmente estudié, me preparé, comprendí, pregunté, me saqué todas las inquietudes. ¿Y ahora qué me digo? David, ¿estás listo para la acción, David? ¿Te puedes equivocar? Sí, te puedes equivocar. ¿Qué sucedería si en este momento mi voz interior me dijera, David, no te puedes equivocar, David, ¿eh? David, no te vayas a equivocar. Mirá todos los chicos, 175 conexiones, David. ¿Qué va a pensar la doctora Glency? ¿Qué va a pensar el doctor Alfonso Coca? David, ¿cómo te vas a equivocar, David? No te podés equivocar. ¿Saben qué va a pasar? Me voy a equivocar en todos los conceptos, me voy a olvidar, me voy a desconcentrar. ¿Saben por qué? Porque lo importante, hay 3 elementos en la comunicación. 1, el emisor que dice, o el expositor que dice. 2, el mensaje del cual se dice. Y 3, el público o auditorio o interlocutores a quienes se les dice. ¿Repasamos? 1, el emisor que dice. 2, el mensaje del cual se dice. Y 3, el público o auditorio al cual se le dice. Dijimos que oratoria es la capacidad de poder expresarnos y o de poder comunicarnos de manera eficaz, a través de la palabra hablada, de la palabra escrita, de mensajes no verbales, tales como los gestos, los silencios, el sentido inconsciente del olfato y las percepciones. Y dijimos que oratoria no es solo hablar, como alguna vez se creyó. Vas a hacer un curso para hablar. Hablar hablamos todos, ¿no? Salvo los impedidos del habla, los hipoacúsicos. Hablar hablamos todos. Pero el arte de hablar no consiste solamente en hablar. El secreto de la oratoria no es hablar, como muchos creen, sino más bien decir, que no es lo mismo que hablar. El secreto de la oratoria no es hablar, sino decir. Y el súper secreto de la oratoria es cómo lo digo, cómo lo digo. Entonces ahí en el cómo lo digo aparece la magia. Porque hablar, cotidianamente hablamos todos y hablamos mucho, a veces más de la cuenta. Pero cuando tengamos que decir algo, pensemos en el cómo. En este caso las mujeres son muy perceptivas, son excelentes comunicadoras. Lo digo de verdad y lo digo por estudios científicos que hay al respecto. En una conversación, en una pareja, la mujer puede reclamarle al varón, sí, no es lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste. No, pero si yo te dije, no me refiero a eso, a cómo me lo dijiste, ese tonito. ¿Le suena familiar este tipo de... ¿Qué hubo ahí? Hubo sexto sentido, ¿no? Y prendieron todas las camaritas, de eso saben, ¿eh? Bueno, es verdad, el cómo lo digo es muy importante. Tal vez a veces más importante de lo que esté diciendo. Lo digo de nuevo.
el cómo lo digo a veces es aún más importante que lo que estoy diciendo. Porque a veces hasta puede significar lo contrario de lo que estoy diciendo. Porque una mirada comunica, el gesto comunica, una sonrisa comunica, una lágrima comunica. El tono de la voz comunica, el volumen que utilizo comunica. La velocidad o tempo del habla. Pensemos que hablamos entre 120 y 180, 190 palabras por minuto. Esa es la velocidad o tempo del habla. Es decir, que si nos juntáramos, ya voy a ir a Bolivia. En cualquier momento, apenas todo esto se normalice, los voy a ir a visitar. Me gustan comer comidas autóctonas y ricas. No sé qué me van a invitar a comer, pero ya me está dando hambre. El doctor Alfonso lo va a esperar, el doctor Alfonso Coca lo va a esperar en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, David. Muy bien. Con todo gusto, un picante vallarandino se llama. Eso. Sí. Allá vamos a estar. El cómo lo digo, queridos amigos, cómo digo, y les ruego que ustedes piensen en esto. ¿Cómo es mi expresión? Acá hay un autor argentino, es autor, es humorista, es narrador, cuentacuentos. Se llama Don Luis Landricina. No sé si alguien lo conoce. Después lo puede googlear en YouTube, ponga relatos, narración. Él utiliza mucho la imagen acústica. ¿Qué es la imagen acústica? Nosotros, cuando hablamos, está comprobado ahora a través del resonador magnético funcional, que las palabras crean imágenes en la mente. Si yo dijera, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa, ¿qué nos pasa inmediatamente en la mente? Pensamos en el elefante. Pero muy bien, Estamos en el Enrique. elefante rosa. Inmediatamente. No lo hemos visto nunca. A ver, nunca hemos visto un elefante rosa. Sabemos lo que es el color rosa, sabemos lo que es un elefante, pero ¿qué hace la imaginación? Nos trae una imagen acústica. Por eso es importante reparar en lo que decimos y en cómo lo decimos, pero también valernos de las imágenes acústicas, valernos de la narrativa. ¿Por qué? Porque si yo ahora pienso en secuencias narrativas y armo mi mensaje, pero con la conciencia de la persona que me escucha o de las personas que me escuchan, eso va a generar simpatía. ¿Qué es hablar con la conciencia del que me escucha? Dijimos que el promedio o velocidad del habla es de entre 120 y 190 palabras por minuto. Pero si yo le hablo a un grupo de adultos mayores, de la tercera edad, nosotros acá les decimos viejitos, ¿eh? A los viejitos. Yo le hablo a un señor de edad. Fíjense, abuelo, abuela, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, mi hijo, bien. Yo voy a regular la velocidad o tempo del habla y voy a esperar la respuesta de mi interlocutor. ¿Qué significa esto? Yo no voy a hablar a 190, 200 palabras por minuto, porque su capacidad de asimilación está disminuida, posiblemente. Es posible que esta persona utilice un audífono o tenga un implante coclear, es decir, que va a girar levemente hacia el oído que mejor escucha, pero a la vez me va a querer mirar los labios porque él va a estar haciendo una lectura labial. Todo esto, si yo soy el emisor del mensaje, lo debo filtrar por mi conciencia. Es decir, voy a hablar, pero con la conciencia de quien me escucha. Vi un cartelito de estos que circulan en Facebook por ahí, y decía, si un niño te alcanza un teléfono de juguete,
Tan solo tienes que atender la llamada. ¿Para mí? ¿A esta hora? Pero si estoy acá con... Sí, estoy con Alfonso, Glency, los chicos de la universidad. La verdad, es para mí, dice. Permiso. Sí. Sí, estamos en el curso. No, el link no te lo puedo pasar porque es privado. Habla con Glency después. Sí, ahí anda, está jugando. Haciendo lío. Mira, todos los juguetes están en el piso, ahí tirados. Bueno, dale, ahí te paso, yo sigo trabajando. Dale. Es para vos. Atendelo vos. Bueno, chicos, como les iba diciendo, la oratoria es la capacidad... ¿Cómo creen que quedó el rostro de ese niño, de esa niña? Feliz. Claro, porque yo soy amigo de su amigo imaginario. Soy cómplice del acto comunicativo. ¿Qué hice? Hablé con la conciencia del que me escucha. Vale para viejitos, vale para niños, vale para hombres, para jueces, para doctores, para la persona más humilde del mundo. Entonces vivimos tan urgidos que no nos damos el tiempo de escucharnos. Y creemos que todo se da solamente en la calidad de un argumento. Por supuesto, cuando hay que armar un argumento hay que pensarlo muy bien. Hay que armar una estrategia alrededor de. Pero para eso, para llegar a eso, debo cultivarme interiormente. La oratoria contemporánea tiene mucho de aquella oratoria que fue acuñada por los griegos y los latinos, cuando decían que la elocuencia era el testimonio externo de un alma profunda, de un hombre de bien, de una mujer de bien que diga bien. Tengo dos manitos levantadas, Herman, puede ser, y Luis. Si es así, los escucho, pueden activar el audio, y si no es así, tienen que bajar la manito. Muy bien. Bueno, preguntas. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Alguna inquietud al respecto de lo que hayamos compartido hasta acá? Están calladitos, ¿eh? Los han retado, me parece. Ninguna, doctor, todo claro. Muy bien, Camila, muy bien, Camila. Debe ser muy inteligente esa Camila, porque mi hija se llama Camila también. Disculpe, buenas noches. Buenas noches, Ronald. Quisiera preguntar algo. Sí. Dentro de los pilares fundamentales que dan para la oratoria, ¿dónde enfatiza más lo que sería la empatía? Es una muy buena tu apreciación, Ronald. La empatía es muy fácil de poder explicarla conceptualmente. De hecho, en los últimos años se habla mucho de empatía, muchos autores hablan de la empatía. Viene del griego empatos, que significa etimológicamente hablando, ponerme en el lugar del otro, desde la perspectiva del otro. Esto conlleva un gran esfuerzo primero consciente, porque no practicamos normalmente la empatía. Por eso es importante poder aprender a pensar y a sentir como el otro lo hace. En su libro De todo como en Galpón, don Luis Landricina usa esta frase, él dice, nobleza obliga, nobleza obliga. Es decir, que si uno le da el lugar de respeto, le confiere dignidad, el lugar que humanamente le corresponde al interlocutor, lo más probable es que el interlocutor se vea tentado a devolvernos igual deferencia. Entonces, cuando establecemos un código de respeto, de dignidad, de afecto, de reciprocidad, yo estoy siendo empático. Empático con ese abuelo, esa abuela, empático con ese niño que me vio ocupado trabajando, pero yo contesté el teléfono.
Empato, por ejemplo, yo lidero equipos de trabajo, soy director en una escuela muy grande, además soy director en un instituto, pero para mí, la gente que trabaja conmigo son mis compañeros de trabajo. Son mis compañeros, tenemos roles diferentes. Entonces la empatía está cuando humanizamos las formalidades, que las podemos y las debemos mantener, pero hay que hacerlas humanas. Ahí aparece la verdadera nobleza obliga, porque en el fondo somos esto, somos personas en busca de un ideal. ¿Y cuál es el ideal de toda persona? Encontrar la felicidad, encontrar la plenitud, realizarnos, encontrar el equilibrio del alma, darle sentido a lo que hacemos, a lo que vivimos, estar en paz con nosotros mismos, con nuestros semejantes, y crecer. Es asombroso el poder que tiene la mente para renovarse, reinventarse. Así que la empatía verdadera hay que practicarla. ¿Y cuándo soy empático? Bueno, ahora estamos por la pandemia en casa. Sos empática cuando le haces cariño al gatito que tenés ahí, al perrito, cuando a la persona con la cual convivís la tratás con afecto, la cuidás. Si hay un vínculo roto, si está todo mal con la mamá, ofrecete a hacerle una tintura de pelo, a pasarle el cepillo, a cebarle. Bueno, acá se toma mate. No sé, ¿ustedes toman mate? ¿Más o menos? ¿No? Bueno, un café, un té. Sí, yo sí. ¿Mm? Sí, se toma. Es tan simple aprender a comunicarnos y es el punto de partida. ¿Por qué? Porque es el ABC del viaje neuronal. Las sinapsis que crean las neuronas se dan cuando entienden que es posible comunicarnos. Entonces los niveles de ansiedad van a bajar, porque yo voy a estar en paz conmigo mismo. Pensemos tan solo en el cortisol. El cortisol dijimos que es una de las sustancias que activa el sistema nervioso central frente a una situación de estrés emocional importante. El cortisol en sí mismo no es malo. Lo que sucede es que estamos intoxicados de cortisol todo el día. ¿Saben por qué? Porque nos despertamos y apenas abrimos el ojo estamos tomando el celular. Todavía tenemos el ojo un poco pegado a la mañana y estamos ahí mirando el celular, las redes. Y voy al baño y llevo el celular y me estoy cepillando los dientes y estoy con el celular. Y voy viajando y estoy con el celular. Está comprobado cómo libera cortisol. Después los pensamientos del hemisferio izquierdo, que están todo el tiempo rumiando inquietudes, la ansiedad por lo que viene, por lo que va a pasar, o la depresión por lo que pasó y ya no puedo modificar. Hay 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Los depresivos que no alcanzan a ser ayudados quedan anclados al pasado. Los ansiosos están anclados a un tiempo que todavía no existe, que es el futuro. Pero el único tiempo en el cual vivimos eternamente es el presente. Así que pese a la adrenalina, a la ansiedad, al estrés que me pueda despertar estar hoy aquí, por ejemplo, con ustedes, o a vos cuando te toque rendir un examen, es tu tiempo presente y tenés que disfrutarlo. Entonces, regular la respiración, hacer una respiración diafragmática, hacer la pausa justa, concentrarme en el tema. De los 3 protagonistas que tiene el acto comunicativo, dijimos el emisor que dice, el mensaje del cual se dice y el público al cual se le dice, el principal y más importante de los 3 siempre va a ser el mensaje del cual se dice. Así que una vez que vos te hayas preparado el tema, lo hayas practicado, te hayas autosugestionado, ya no pienses más en vos. Pensá en el tema. Él es el protagonista. Abrí tu mente, abrí tu corazón, da lo mejor de vos y seguramente va a salir una elocuencia
intelectiva y afectivamente eficaz. Porque también la elocuencia tiene características, son dos características, una intelectiva y otra afectiva. Dos características tiene la elocuencia, intelectiva y afectiva. En el caso de la oratoria forense, la oratoria del derecho, es Él es el que una está dando oratoria la oratoria. muy intelectiva. Ahí muteamos un poquito a Allá. Marina. Ahí estamos. Genial. Entonces, ¿qué porcentaje de oratoria voy a utilizar cuando hable? Bueno, va a depender del tema del cual hable, del público al cual le hable, de la ocasión en la cual hable. Va a depender de mi estado de ánimo. Todos esos factores intervienen y debo ser consciente de ellos. Pero después sí me voy a concentrar en el tema. ¿Es posible que tenga distracciones? Por supuesto. Miren, por cada minuto que pasa, cada 60 segundos que marca el reloj, tenemos por lo menos entre 12 y 20 factores distractores. Por cada 60 segundos, unas 20 distracciones posibles impactan tu mente. Esa distracción puede ser interna, un pensamiento, no sé, dejé la plancha enchufada. Esa pregunta no la sé responder. ¿Y qué pasa si alguien me pregunta algo que no sé? Un pensamiento distractor, ¿no? Interno. ¿Qué pasaría si me duele una muela, por ejemplo? Es insoportable, ¿no? Un dolor de muela. Bueno, voy a tener que predisponerme mucho, tomar un analgésico antes para poder predisponerme 100%. Distractores externos. Por ejemplo, antes de hablar yo puse mi móvil en un modo que no distrae, que no me distrae. Si estuviera vibrando acá al lado mío y yo estoy desarrollando un pensamiento y estaría inquieto y preocupado. Si yo no hubiera avisado en mi casa que estoy dando una conferencia, una exposición, bueno, es posible que, no sé, ingresara mi hijo al espacio a preguntarme si jugamos al fútbol mañana. Es decir, todos los factores concurrentes pueden pasar. Lo importante es mantener la concentración, y la concentración se entrena. ¿Por qué? Porque el principal protagonista del acto comunicativo, ¿quién es? ¿Quién es? Chan, 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 chan. Yo. El público. Muy bien, Bernabé lo dijo. Muy bien, muy bien. El mensaje. Repitamos, el principal protagonista del acto comunicativo es el mensaje. Porque a veces el ego nos gana. Y dice, no, David, sos vos. ¿Cómo no? David, ¿Mm? Y no es así. David se preparó, David está acá. David ahora es un conducto de muchos autores que han aportado a que nosotros podamos compartir este mensaje. Y ahora de pronto mi conciencia se puede desconcentrar por factores externos o internos. Por ejemplo, acaba de conectarse la doctora Adela Pérez del Viso, colega respetada, compañera que estimo mucho, pero ahora fíjense ustedes si mi mente empezara así, David, entró la doctora del Viso, no vas a equivocarte en este concepto porque después qué va a pensar, qué va a decir, es coach de oratoria también, tiene vasta experiencia en el ámbito del derecho. Me anclo en ese pensamiento. ¿Podría ser prolífica mi expresión? No, porque tampoco son mis interlocutores en este caso y desde esta perspectiva los principales protagonistas del acto comunicativo. Una vez más, nos vamos a concentrar siempre en el mensaje. ¿Qué partes debe tener el mensaje? Por lo menos 3. 1, introducción. 2, desarrollo. Y 3, cierre o conclusión. Siempre voy a fijar un punto de partida. ¿De dónde salgo? ¿Cuál es el itinerario? Está bien todo. Ahí estamos.
¿Cuál es el viaje o itinerario que voy a realizar en mi viaje? Porque discurso viene también de la etimología griega y latina, que es discurrir, viajar, ir. Por eso toda exposición es un viaje. ¿De dónde salgo? ¿Qué lugares voy a visitar? ¿Cuál va a ser el itinerario, mi hoja de ruta? ¿Y a dónde quiero llegar? Y me voy a concentrar en el mensaje. ¿Cómo lo voy a entregar? Por supuesto, con la conciencia del que escucha. Voy a hablar pausado, voy a hablar a un tono de voz adecuado, ni muy alto ni muy bajo. Voy a articular correctamente, o lo más correctamente posible. Para eso voy a hacer algunos ejercicios foniátricos o fonatorios. El aparato fonador se compone de órganos blandos y de órganos duros. Los labios, la lengua, el paladar, las piezas dentales, el velo del paladar, la tráquea, los pulmones, la caja torácica, las cuerdas vocales, los resonadores, el diafragma, que es el músculo que separa el estómago de los pulmones. Todo eso genera la voz. Entonces puedo leer un fragmento o decir algunas palabras así, mordiendo una lapicera. Oratoria es la capacidad de poder expresarnos de manera eficaz a través de la palabra hablada, escrita y de mensajes no verbales. Entonces ahora digo que la oratoria es la capacidad de poder expresarnos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mordiendo mejor el vocablo. Esto no lo hagan delante de otras personas, por decir, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? Pero sí en privado, van a ver cómo uno articula mejor, mejora la dicción. Aprender a dosificar el caudal de aire en la respiración, para que a medida que voy diciendo una expresión, pueda llegar con el aire suficiente al final de la misma y poder volver a oxigenarme y repetir tantas veces como sea necesario con ese caudal de aire lo que tengo que decir. Entonces empiezo a generar la eficacia comunicativa. Para ello es necesario, vamos a anotar algunos ítems. Para garantizar el éxito, 2 puntos. 1. Voy a practicar. Número 2. Practicar. 3. Practicar. No me miren. 4. Practicar. 5. Ya saben. Pónganle comillitas abajo. Y podríamos estar un buen rato. Porque como toda destreza y toda capacidad solamente se va a dar a través de la práctica. Entonces, si son sus primeros caminos en el arte de hablar en público, yo les recomiendo que hagan un mini discurso de un tema que los elija a ustedes, un tema que los torne naturalmente elocuentes, que te animes a escribir. Lo más probable es que cuando empieces a escribir te agarre el síndrome de la hoja en blanco, como esta que tengo acá. El síndrome de la hoja en blanco. ¿Y qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué escribo? Empiezo a morder la lapicera y no se me ocurre nada. No te preocupes. Elegí un tema o que el tema te elija a vos. Un tema que te apasione, que te guste o que te disguste. Escribilo, el título. Y ahora, plantéate un objetivo. ¿Qué pretendo hacer con este tema? ¿Cuáles son los objetivos de la oratoria? Pueden ser variados, pero te tiro algunos tips. Hay una oratoria que sirve para convencer. Está bueno convencer a un juez, ¿no? ¿Qué opina Adela? Mueva la cabecita, Adela. ¿Es lindo cuando uno logra convencer al juez? Es lindo, debe ser una sensación hermosa, si por fin era necesario y me voy feliz de la vida. Bueno, un fin de la oratoria es convencer. Otro, persuadir. Epa, profe, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo, son parecidos. La persona que está persuadida todavía no está convencida. La persuasión es un condimento para llegar al convencimiento. Son parecidas, son primas hermanas, pero no es lo mismo persuadir que convencer. Hay otra oratoria que es la oratoria didáctica.
es cómo preparo yo mi exposición para que sea más comprensible, en qué lenguaje, qué léxico, qué vocabulario voy a utilizar, cómo voy a establecer una estrategia didáctica que permita que mis interlocutores disfruten la clase. Recordemos esta premisa de la oratoria. En oratoria es mejor bajar la mirada para ser entendido que levantarla para ser admirado. Porque si yo hago una oratoria que levanto la mirada para ser admirado, es posible que me quede solo y que sea incomprendido. Yo necesito establecer una sintonía interaccional y poder adecuarme al público, adecuarme al contexto, adecuarme al tema. Entonces, esa es la verdadera sintonía y sincronía interaccional. Como dijo don José Ortega y Gasset, cuando hago mi discurso con el otro, para el otro, junto al otro, por el otro y para el otro. Nada puede fallar cuando yo me entrego humanamente, cuando yo tiendo un puente de corazón a corazón, donde le permito al otro ser y me permito a mí ser humano. Es la base de todo, el respeto, la deferencia. Podemos disentir, pero por supuesto, y genial que podamos disentir de una manera constructiva, amena, respetuosa, hasta que podamos arribar a las conclusiones suficientes para tener un veredicto. El disenso es eso, pero hace falta mucha nobleza, aún en la adversidad que esté atravesando mi interlocutor, mi antagonista en el debate, porque llegado el caso voy a salvar su dignidad. Nobleza obliga, le estoy dando el lugar que humanamente le corresponde al otro. De esta manera empieza a fluir la verdadera comunicación. Pero para eso voy a practicar, me voy a preparar, voy a conocer el tema y me voy a predisponer de manera favorable. Con este universo de estrategias, lo más probable es que el nivel de ansiedad decrezca, que el cortisol sea reabsorbido. Yo les voy a pedir que implementen inclusive actividad física para bajar el nivel del estrés. Porque cuando uno llega al examen oral, uno llega a hacer la defensa al juzgado, uno ya va estresado, pero no por el estrés propio de la situación, porque vive acumulando estrés. Donde hay situaciones estresantes, nosotros ahí vamos y estamos. Vivimos rumiando pensamientos de lo cotidiano y urgidos, corriendo para todos lados y no yendo a ningún lado. Entonces, ya estamos estresados y ahora vamos a situaciones estresantes. Todo puede mal ir sal. Quiero decir, todo puede salir mal. Todo puede mal ir sal. ¿Por qué? Porque me lo vengo provocando. Entonces, si yo ahora hago ejercicio físico, 30 minutos, 40 minutos por día, una caminata como mínimo, tengo episodios de reflexión, de meditación, donde apago el ruido mental y sé que todo el tiempo me está castigando del principio del día al fin. Voy a empezar a notar cómo se cumple lo que dijo don Santiago Ramón y Cajal. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Es una forma de que seas la mejor escultora de tu cerebro, de que le enseñes ahora a poder disfrutar el único momento que vivimos, que es el momento presente. Queridos amigos y amigas, hacemos una ronda de preguntas, de interacción y bueno, y ya vamos cerrando, no los quiero aburrir. Ya son las 8:30. ¿Cómo estamos por ahí? Profesor, ¿cómo está? Habla José Luis Flores, yo soy también colega suyo de la Universidad aquí de San Luis, con mucho gusto me he escuchado, y es sumamente interesante este planteo de ver la comunicación, la oratoria, no solamente como una estrategia, sino
sería ¿cómo podríamos decir? Como un fenómeno, un milagro tridimensional, como usted lo está planteando, en el que uno está involucrado necesariamente con lo que dice, con el otro que escucha, y no pensar las palabras simplemente en forma unidireccional o con un sentido netamente estético, o a veces, y como mucho pasa en el discurso político, en el discurso cotidiano, la palabra como un torpedo que largamos al otro para que el otro la reciba y la acepte de manera incondicional en todo caso, mostrando la comunicación como esto, ¿no? Como un hecho mágico, como un hecho que nos involucra y que nos enriquece aun cuando seamos el emisor de ese mensaje y no solamente su receptor, ¿no? La verdad que muy interesante, le agradezco muchísimo esta oportunidad. Bueno, José Luis, agradecido yo de que estés ahí, que nos estés acompañando. Me siento verdaderamente honrado. Y has dado en la tecla, ¿no? La oratoria es esto, la oratoria es algo, es un modo de vida, es una filosofía de vida. Por eso ahora hablamos de oratoria, hablamos de neurociencias, hablamos de inteligencia emocional, porque es la única forma que se puede dar esto que los griegos y los latinos, cuando acuñaron el término elocuencia, pudieron decir, ¿no? Es el testimonio externo de un alma profunda. Y para tener esa alma profunda debemos recurrir al cultivo cotidiano, las lecturas sanas, buenas, el ejercicio físico, la meditación, el hacer cosas que podamos disfrutar. Y no hablo de viajar, de grandes placeres, hablo de lo cotidiano. Si se da lo otro, genial. Pero vivimos tan urgidos que últimamente no nos permitimos disfrutar de la tranquilidad de tomar un té, un café, de sentir el sabor, de escuchar la tonalidad de la persona que nos habla, de mirarla a los ojos, de interpretar lo que hay detrás de sus palabras y de poder empatizar. Y pese a todo lo que nos está pasando, porque la verdad estamos frente a un cambio de época. No estamos en épocas de cambio, como antes, ¿se acuerdan la canción de Scorpions, Vientos de Cambio? Faro de Moskva, empezaba con un silbidito, hablaba de épocas de cambio como una nostalgia. Hoy estamos en un cambio de época abrupto. El mundo busca, volátil, ambiguo, complejo, evoluciona muy rápidamente y quienes podamos adaptarnos rápidamente a ese mundo, vamos a poder ser supervivientes. Entonces se cumple lo que dijo don Miguel de Cervantes Saavedra. Llaneza Sancho, llaneza, que toda afectación es mala. Hay que humanizar todos los procesos comunicativos, ya no tanto y solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Y preguntarnos a conciencia cómo es la calidad y calidez de mis conversaciones conmigo mismo. ¿Cómo me trato? ¿Me valoro, me dignifico? ¿Me digo palabras que me sustenten? Y me censuro cuando hay que hacerlo, porque también a veces uno debe ponerse su freno. ¿Me permito el baño de humildad y humanidad cotidiano? Bueno, son preguntas retóricas, ¿no? Para que cada uno siempre podamos hacernos eco de eso, porque siempre podemos seguir encontrando una mejor versión de todos y cada uno de nosotros. Así que, José Luis, has comentado fantásticamente sobre lo que es la oratoria, y te agradezco. Agradecido a usted, profesor. Ademar. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. De Buenas verdad, noches. segunda oportunidad que tengo de escucharlo y realmente muy agradable, muy didáctica su charla, su conferencia y muy útil además, ¿no? Entonces, yo escuchaba que usted refería el tema, el prepararse y predisponerse, pero hay un temita que me gustaría que lo profundizara un poquito, el tema de la expresión corporal, es decir, la gesticulación, la posición del cuerpo, son cosas que también influyen mucho en el tema de oratoria
Y creo que no debemos descuidarla, porque de repente se está diciendo algo con la voz, pero la expresión corporal o el gesto dice todo lo contrario. Puede ser muy pausada la voz, pero de repente la forma, usted decía, hablaba de no es lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste, pero incluyendo a eso está todo el tema de la expresión corporal, tanto de gestos como de la parte de las articulaciones, de las manos, la forma de expresarse corporalmente. En ese temita quisiera que por favor se explaye un poquito para que hagamos un círculo completo de esta charla. Buenas noches y muchísimas gracias. A vos, Ademar, gracias por preguntar y por darnos hilo para seguir con el relato. Es muy interesante el lenguaje no verbal. Hay una ciencia que se encarga de estudiarlo. Se llama cinesis o kinesis con K. Es la ciencia que se encarga de estudiar el gesto. El primer axioma de la comunicación, un axioma universal, esto está buenísimo que lo podamos escribir para que se nos grabe. El axioma número 1 de la comunicación es, la imposibilidad de no comunicar. El axioma número 1 de la comunicación es la imposibilidad de no comunicar. Como bien lo dijo Ademar, es imposible no comunicar a través de lo gestual. Yo puedo estar en silencio, puedo participar físicamente de un encuentro y decir, mira, yo no voy a decir nada, entro callado, perfil bajo, me siento al fondo y apenas termine me voy. En presencia de persona a persona, cuando entramos en contacto visual, ya comunicamos. Nuestra postura comunica mucho. La parte más expresiva del cuerpo es el rostro. Y la parte más expresiva del rostro son los ojos. De hecho, se dice de ellos que son los mensajeros del alma. ¿Por qué? Porque anatómica y embriológicamente hablando, los ojos son prolongación directa del cerebro. De hecho, las neuronas visuales se encuentran en la parte trasera del cerebro. Fíjense cómo atravesamos casi todo el cerebro. En los ojitos, en la parte trasera están las neuronas que manejan gran parte de lo visual. Por eso hay miradas que dicen más que 1000 palabras. ¿Cómo debemos exponer? Bueno, hay dos formas de exponer. Una es, como ahora me toca, sentado, y otra es parado. Si yo estoy exponiendo sentado, voy a tener en cuenta, y todos tendremos en cuenta, dos cuestiones. Una, estar sentado de manera correcta, prolija, cómoda. Yo estoy respetando algunas cuestiones, por ejemplo, entre el borde del escritorio y mi abdomen hay aproximadamente unos 6 centímetros, lo que me permite algún eventual balanceo. Pero tampoco estoy respaldado. Fíjense ustedes, miren ustedes cómo cambia la posición. Oratoria es la capacidad de expresarnos de manera eficaz a través de la palabra hablada, de la palabra escrita, a través del... ¿Cambió el mensaje? Totalmente. Totalmente. Es otra imagen, es otra la persona que habla. Mi universo hoy es acá, es ustedes. Entonces también separé unos 3 o 4 centímetros del respaldo. Alguien puede decir, es una tontera. Ademar me acaba de dar la razón, no es una tontera porque parecía otra persona. En la postura. Se lo veía desmotivado, desplicente, sin ganas de pasarlo el curso, así, eso es lo que se transmitiría en todo caso. El concepto era el mismo, cambió el concepto, ¿no? Son las mismas palabras.
el lenguaje no verbal, paralingüístico, empezó a dar otro discurso. Entonces, voy a estar sentado, voy a tener en cuenta esto. Si es una mesa académica, darme lugar también para poder girar y cuando hable un interlocutor, poder estar atento a lo que dice y observarlo. Y si el público está mirando y ve como yo lo observo con ese respeto, el público también va a sentir ese respeto por ese interlocutor. Y si ahora le toca a otro de mis compañeros de la mesa académica hablar también. Ahora, si mi interlocutor, mi compañero está hablando y yo de pronto estoy consultando mi teléfono móvil, porque bueno, y estoy medio acá abajo, ¿qué van a pensar? Que no es importante, que soy un irrespetuoso. Nobleza obliga. Por eso la oratoria es una forma de vida, esta oratoria. Porque te va a permitir ser respetuoso con el niño que te pasó el teléfono de juguete, con el abuelo que te hizo una pregunta, con el auditorio de 20.000 personas que tuviste que hablar, con la masa, con el grupo, con el señor juez, con tu cliente. Porque lo empezás a aplicar en todos los ámbitos de la vida. Y no es que ahora vamos a andar haciendo gala de un cultiparlismo. Son los dos extremos. Un extremo es la charlatanería. No queremos eso. El otro extremo, que también es un vicio, es el cultiparlismo. Ay, mira, hablo raro, estereotipado, entonces yo ahora salgo a dar el curso y digo en mi casa, buenas noches, ¿cómo están? No, yo soy David, voy a preguntar si ya está la comida, tengo hambre, estuve con los chicos ahí de la universidad, la pasamos re lindo, conversamos, conocí gente. ¿Notamos cómo podemos...? Doctor, lo interrumpo un minuto. Sí, además. Dijo que cuando estaba interviniendo otra persona, usted predispuso su atención con su lenguaje corporal, dirigiendo su mirada, su cuerpo hacia las personas que estaban interviniendo. Pero también hay un tema. Cuando usted está interviniendo en una charla y se concentra solamente en una persona y todos los demás oyentes, los ignora prácticamente porque no dirige su cuerpo, no se dirige a ellos, no se vuelca hacia a los demás que están oyendo su charla, está también siendo como que no me interesan ustedes, digamos. Me interesan explicarle al doctor Alfonso Coca, por dar un ejemplo. No, claro, por supuesto. No. Entonces, en una mesa como usted la que usted refería, también es importante que cuando está en uso de la palabra, usted lo participe en esa charla a todos, o sea, manejándose en su silla, girándose y dirigiéndose a uno a otro de manera distinta. Excelente, excelente. Para esto se practica, vamos a suponer que estamos en un auditorio, un aula magna, un auditorio, no sé, 400, 200, 500 personas. No voy a poder mirar absolutamente a todas las personas, a todas y cada una, pero sí puedo practicar el factor o patrón Z. Esto es, voy a empezar mirando a las personas de la primera fila, los voy a mirar asertivamente, con una sonrisa, y entonces voy a empezar a hacer un barrido visual como si se tratara de una línea recta, perpendicular, hasta la hilera final de butacas, y de allá voy a volver sin que esto sea automático, ni rígido, sin afectaciones, pero cada persona debe sentir como que por lo menos le habló una vez a ellos. Los cursos de speech de Norteamérica tienen en sus hojas de oratoria, en sus consejos de oratoria, un ítem donde cada interlocutor le asigna un puntaje al orador, y si algún interlocutor del auditorio manifiesta que el expositor no lo miró, le bajan el puntaje. Es decir, que nosotros debemos crear el grupo con la mirada. Siempre. Entonces, si estoy sentado, vamos a suponer que estoy en un auditorio, le voy a pedir siempre a protocolo y ceremonial que esa mesa académica esté cubierta por un mantel. Que el mantel llegue al borde del piso. ¿Por qué? Porque los pies llevan una vida muy independiente de la del resto del cuerpo. De hecho, a nuestro lenguaje no verbal lo administra el inconsciente.
Y les voy a pedir algo, así como están ahora, apenas muévanse y vean en qué posición tienen su pie izquierdo y en qué posición tienen su pie derecho. Mírenlos, yo también lo voy a hacer. Lo tengo que mirar. Hasta este momento, ¿tenían conciencia? ¿Le dijeron ustedes al pie izquierdo, che, pie izquierdo, vos ponete así, y al pie derecho cruzate esta? ¿Fue así el diálogo interior? No. Una Para vida nada. inconsciente. A toda la gestualidad nuestra la administra el inconsciente. Es por esa razón que el expositor debe hacer consciente algunos procesos inconscientes. Porque si expongo de pie, es posible que me agarre lo del león enjaulado, que voy mirando el piso de un lado hacia el otro, relatando lo que he memorizado, lo que recuerdo. Bueno, voy a corregir, voy a pulir. Hay dos formas de hablar de pie. Hablamos de bipedación, esto es cuando me desplazo en el escenario, y hablamos de bipedestación, estación bípeda, cuando estoy de pie, erguido frente al público. Pero hay toda una ley, un universo gestual que debo realizar con las manos. Con las manos hago ademanes. Hay ademanes que son enfáticos y hay ademanes que son descriptivos. No es que voy a comprar un manual para ver qué ademán voy a utilizar en cada ocasión. El ademán es como tu risa. Debe ser natural, debe ser espontánea, pero debe ser respetando algunas cuestiones puntuales, ¿no? Por ejemplo, ahora no voy a estar haciendo ademanes acá tapando el rostro, porque vamos a tapar una parte expresiva de mi persona. Entonces, cada tanto yo me esmero para que algún ademán salga y surja, porque el ademán es como, por ejemplo, cuando quiero destacar una palabra. En el lenguaje escrito, la puedo subrayar, la puedo poner en negrita, la puedo poner en cursiva. Mayúscula. En mayúscula. En el lenguaje hablado, entra en juego el ademán. Si yo digo, por ejemplo, pasó lentamente. La imagen acústica de ustedes, pasó muy despacito. Yo digo, y ahora venía y pasó rápidamente, y más rápidamente aún salió de la habitación. Oh, profe, pasó pero recontra rápido. Imagen acústica. Lo que dije, cómo lo dije y el lenguaje no verbal subrayó eso. Entonces se produce esa sensación. No quedaría bien que yo diga, pasó lentamente. No. ¿Condice? No, hay ruido mental. ¿Qué pasó? Pasó rápidamente. Se le tildó el internet al profe. Algo pasó porque... Entonces, siempre reparar que lo que digo esté en consonancia, primero, con mis principios. Segundo, con cómo lo digo. Muy bien, doctor. Gracias, muy amable. A vos, Ademar. Muy bien. Más preguntitas, vamos. Vamos que tenemos unos minutitos. Aportes, lo que quieran, lo que gusten. Es de ustedes. Yo quisiera preguntarle, David, usted empezó diciendo que ahora con la experiencia que usted tiene, que son bastantes años, también tiene miedo, al hablar. Ese miedo va a existir siempre a pesar que uno estudie, que por ejemplo, me está dando una idea ahorita con el doctor Ademar también de que hagamos un curso intensivo sobre oratoria, no de unas 2 horas como el día de hoy, sino hablemos de un mes, ¿no? Una especialidad, 3 meses, algo así. ¿Será que haciendo este curso de oratoria también iremos a perder el miedo, los nervios? Porque ahorita le comento y le pido 1000 disculpas delante de todos los participantes. Cuando lo presenté me olvidé de decir su hoja de vida. O sea, y yo en la tarde practiqué la hoja de vida del doctor David Leal, pero ahora ya medio que no podemos decirla, ¿no? Porque ya está, ya pasó. Pero... Mejor. Entonces, mire esos nervios de presentar a una persona como usted, un orador experto,
Entonces, vuelvo a reiterarle, esos nervios siempre lo vamos a tener o va a llegar un momento que ya no vamos a tener miedo de hablar en público, especialmente para los estudiantes cuando dan su examen también. ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Estaría genial hacer el curso. El curso es otra cosa y vamos a la intimidad de la cosa, ¿no? Vamos a todos los trucos, porque hay trucos acá también. Hay muchos trucos. Y la mente compra todo. La mente nunca deja de aprender. Yo nunca dejo de aprender. Lo que tengo atrás es una biblioteca casi entera de oratoria. Oratoria, neurociencia, inteligencia emocional. En el instituto, bueno, Adela ha visto los libros que tenemos allá, colecciones de... Y leo, y cada vez que viene un autor o hay un curso, yo me apunto en calidad de estudiante. Y calladito voy, escucho, tomo apuntes, miro, razono, saco conclusiones. Glency, cuando yo no he tenido miedo, me he revisado. Y me he generado un poco la tensión yo. ¿Qué es la tensión? El piloto de Fórmula 1 más experimentado, se le crispan los puños antes de que el semáforo dé verde. El arquero, antes de que la flecha cumpla su viaje, su cometido, tiene una leve tensión antes de que la flecha salga despedida. El más avesado boxeador, cuando suena la campana, siente el campanazo, está comprobado con aparatos de medición milimétrica de que le tiemblan las rodillas de miedo. Pues, ¿y cómo? Tantos años, llega un momento el rival es accesible. El miedo está bien tenerlo. Lo que no está bien es que el miedo nos tenga a nosotros, ser rehenes del miedo. Entonces hay muchos ejercicios que tienen que ver con una buena parte que hoy nos aporta la neurociencia, de cómo poder anclar la mente en otros momentos y en otras circunstancias. Uno de ellos es poder anclar la mente en momentos positivos de nuestra vida. Es como hackearla. Por ejemplo, todos tenemos episodios donde nos hemos sentido bien con algo que hemos hecho. Un momento que nos ha realizado. O sea, ¿Alfonso jugaba al fútbol usted? ¿Ha jugado? Bueno, no sé en qué posición le gustaba jugar, pero usted ha disfrutado de lo lindo que es hacer un gol. Es lindo, ¿no? Sigue jugando hasta ahora el doctor Alfonso. Sigue jugando. Entonces me anoto cuando vaya a Bolivia para jugar ahí con Alfonso un picado. Trinchera se llama su equipo. Ah, me voy a poner la camiseta de Trinchera. Y es normal, es normal. Miren, cuando yo voy a dar un curso, me voy de mi casa al instituto, he tenido una rutina, me preparo, como ya les dije que me preparo, me autosugestiono de manera positiva, y ya cuando salgo cierro las ventanillas para que la gente de afuera no escuche. Pongo música muy fuerte dentro de mi camioneta, muy fuerte, y me empiezo a llevar a otro nivel de autosugestión. Algo que me inspire, algo que me motive, algo que me despierte, algo que sacuda mis neuronas y que me predisponga de manera... Y me voy hablando, voy teniendo diálogos. Entonces, y si estoy en un auditorio muy grande, antes de que se levante el telón, atrás estoy caminando y repasando mi hoja de ruta, generándome ansiedad, estrés, y ahora lo regulo con la respiración. Y cuando soy presentado, a veces suelo pedir de que haya algún músico presente en vivo y un poco que él absorbe mi tensión nerviosa, porque disfruto escuchando lo que hace, su arte, y ya empiezo a empatizar, entro en ese clímax. Le bajo la tensión a la ocasión es solemne, nunca voy a subestimar una ocasión. Así sea un grupo de 5 alumnos, 2 alumnos, un diálogo, es especial. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, miren, hoy hemos tenido casi 180 conexiones. Y estoy muy feliz de compartirlo y muy agradecido. ¿Por qué? Porque todos ustedes me han hecho un regalo a mí. Valiosísimo. Me han regalado algo que jamás van a recuperar. Es su tiempo.
El tiempo es lo único que jamás se recupera. Entonces, me empecé a predisponer y dije, David, abrí, flotá, disfrutá, queré, amá, entregá. Y si te equivocás, te equivocás y te levantás y te sacudís un poco y volvés y revisás el concepto y lo compartís. Entonces está bien tener miedo. Lo cierto es que no está bueno que el miedo nos tenga a nosotros, porque ahí soy presa del pánico. Entonces, ¿cómo trabajar el eustrés para que no se convierta en distrés? Bueno, eso lo vemos en el curso. Lo vamos a ver en el curso, Glency, porque está muy bueno y hay muchísimos mecanismos que hoy nos permiten generarme el nervio y sacarme si es excesivo. Siempre lo importante es el sano equilibrio, siempre. Y una vez logrado el éxito, esa ducha de humildad. ¿Ya está? Volver a lo mismo, volver a los autores, volver a repasar, volver a estudiar, volver a escuchar, volver a callar. Así que sí que se puede. Sí, no, excelente, David. Vamos a pensar eso con el doctor Alfonso Coca de la universidad. Están pidiendo, he leído ahí en los mensajes, que sea, dice David Leal, nuestro docente, dice, de la carrera, de la materia de oratoria, que se la vaya a implementar en la universidad. Sí, yo creo que Dios mediante va a ser de esa manera. Muy bien, doctora Glenn, si me permite. Adelante, doctor. Voy a hacer un comentario antes de clausurar el curso. Mire, hemos estado 2 horas escuchándolo al profesor Leal y poco hemos sido lo que hemos pestañeado escuchándolo con mucha atención. Profesor Leal, en mi vida profesional y mi época estudiante, yo viendo los videos, yo me preguntaba cómo Fidel Castro convencía a sus compatriotas cubanos en el arte de la oratoria, hablaba 2, 3 horas y el pueblo aguantaba. No sé si era obligación aguantarlo, pero qué oratoria que tenía. Viendo los videos, profesor David, un gran orador que ha sido el presidente, seguramente los jóvenes no lo deben conocer, seguramente por video, John Fitzgerald Kennedy, cómo convencía a su pueblo. Yo tuve la oportunidad vino a Santa Cruz, profesor Leal, tres grandes directores técnicos muy conocidos y famosos. Vinieron a dictar un seminario para los empresarios privados. Había 300 personas en un salón de los empresarios. Primero vino el profesor Luis César Minote, explicaba la motivación. No se movía una pestaña del auditorio. Luego vino el director técnico de la selección argentina, Carlos Bilardo. Un estilo también de hablar, un léxico que convencía hasta el último rincón. Y luego vino un profesor que ha jugado en Real Madrid, fue campeón del mundo en el año 86 con Argentina, Valdano. ¿Qué filosofía para hablar? Entonces, profesor Nelson, la nobleza obliga, ¿no? La nobleza obliga a reconocer de que la oratoria es vida para el ser humano. Por eso yo, resumiendo lo que usted ha hablado, profesor, lo importante para aquí, para mis estudiantes, quizás también para usted ha dicho muy importante, sabiamente, que el ser humano nunca termina de aprender. Tenemos que practicar, practicar, practicar y practicar. Algo que rescato del seminario es lo más importante, que el ser humano debe tener un baño de humildad. Muchas veces las personas somos arrogantes, somos prepotentes y todo ser humano debe tener un baño de humildad. Usted hablaba, profesor David, el cambio de época. El cambio de época, quien creyera que nos hizo arrollar la pandemia. A lo mejor con la pandemia hemos perdido muchos seres queridos, pero también con la pandemia ha habido más unidad familiar. Sí, pues. Y algo que rescato. El ser humano, se ha dicho, voy a pagar de activar el audio. Rescato, profesor, lo que usted dice, que el ideal de las personas es buscar la felicidad. Todo ser humano buscamos la felicidad.
también buscamos la paz interior. ¿Qué buscamos nosotros, por ejemplo, los abogados con los estudiantes? Buscar siempre la justicia que se aplica a la gente humilde. Y en eso es muy importante, dos cosas importantes, ¿no? En la oratoria: controlar el nivel de ansiedad. Usted hablaba del cortisol. Y seguramente algo que ahorita he aprendido, fíjese, muy importante, es increíble que el ser humano, incluyendo mi persona, andamos intoxicados del celular. Ya el ser humano no vive sin el celular, sin whatsappear, sin las redes sociales, desde que amanece hasta anochece, y eso se llama intoxicación. Pero también al ser humano vive de eso. Al ser humano, profesor David, le encanta el chisme, le encanta las intrigas, le encanta las noticias, y sobre todo, lo más importante es que el ser humano debe también hacer la meditación, disfrutar la vida, ser feliz, como usted dice. Lo más importante es encontrarse con los amigos, con los familiares, disfrutar de un café, sin necesidad de estar whatsappeando. Muchas veces la abuela o el abuelo invita a los nietos y a los hijos, y todo el mundo whatsappea y la abuela se enoja, ¿no? Entonces, algo que termino con esto. La oratoria es el arte de las personas, es como el derecho es una ciencia y un arte. Yo creo que, profesor, siempre en cada estado, en cada país, siempre vieron grandes oradores. De muchacho, yo, por ejemplo, admiré al presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, 3 veces presidente, era un gran orador que convencía. De jovencito admiraba, seguramente se debe acordar del doctor Alpiri, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ese era un discursiador de primera que convencía a las masas. Había un gran discursiador, por ejemplo, podemos hablar de un Guillermo Capobianco, Guillermo Pedregal. Entonces, la oratoria nomás es un arte. A veces también el miedo es un factor muy importante. Fíjense bien que hace siempre, a veces en los servicios funerarios, mis amigos me dicen: vos, Alfonso, tenés que decir las últimas palabras de despedida. Y ahí es lo más doloroso, pues no le salen palabras al ser humano para despedir. En conclusión, profesor, la oratoria es un arte para el ser humano. Yo el día de hoy he aprendido muchas cosas. He aprendido que la empatía que usted hablaba es muy importante para el ser humano. Y con esto termino agradeciéndole, profesor David Leal, porque en las 2 horas que hemos estado, sé que el estudiante en este momento también está feliz de haber escuchado este seminario. Agradecido, doctor David Leal, por su amistad, por haber darnos un grato momento de escuchar su experiencia, que usted dice que también es alumno cuando vienen nuevos conferencistas. Le deseamos muy buena salud y ojalá de que acabe la pandemia. Lo vamos a hacer la invitación para que usted nos visite y dé una clase de oratoria en vivo y en directo en la Facultad de Ciencias Jurídicas, que somos 6.000 estudiantes. Muy agradecido a la doctora Glencia Herrera por habernos dictado este curso gratuito como regalo de campaña para nuestro Frente Trinchera Unido. Y muy agradecido a los estudiantes porque sencillamente 2 horas han gastado su mega. La crisis a veces es fuerte, pero sé que ustedes han aprendido algo del curso de oratoria dictado por el profesor David Leal. Muy agradecido a los profesionales que esta noche también han entrado al curso. En 48 horas vamos a entregar los certificados de participación. Van a estar en la asociación de docentes. Se les va a entregar a cada uno de los participantes de acuerdo a la lista que me remita la doctora Glenn. Para despedirme, quiero solamente decirle al profesor Leal, a la doctora Glenn y a todos los participantes que Dios nos guíe, nos dé sabiduría. Ojalá que la pandemia se acabe pronto. Sabemos que Dios va a derrotar la pandemia. Nuestro pueblo humilde del profesor Leal, nuestro pueblo humilde boliviano está sufriendo. El Estado está muy lento para conseguir las vacunas.
todos los países de Sudamérica casi están vacunando a sus ciudadanos porque ese es el mejor antídoto de cuidarnos y sobre todo Dios nos está protegiendo también para que no haya más contagios. Han habido muchos fallecimientos y en eso somos conscientes de que la vida se ha complicado, pero la vida sigue siendo linda. Y lo importante es que el ser humano siga luchando todos los días. Usted lo ha dicho que todos tenemos un ideal. El ideal, por ejemplo, de los estudiantes es ser dignos profesionales. Y el ideal nuestro es que mejore nuestra justicia en Bolivia. Por ejemplo, el ideal seguramente de usted es que la selección argentina sea campeón del mundo en Qatar. Y el ideal nuestro es que nuestra selección boliviana también clasifique otra vez al Mundial. Y con eso le digo de todo corazón, muchísimas gracias, profesor Leal, muchísimas gracias, doctora Glency, y sobre todo, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Alfonso, hermosas palabras, de verdad. Esto lo hemos hecho con mucho cariño para sus estudiantes, le deseamos el mejor de los éxitos. Sé que va a volver a ser decano, el mejor decano que va a tener nuestra facultad. Y como decían los alumnos ahí, decían en el chat, lo tenemos que tener a David también Leal dentro de la malla curricular, dice, con la materia de oratoria. Es un compromiso, querido doctor Alfonso. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que me he sentido muy, muy cómodo. Me encantaría poder compartir otros momentos, otros espacios. Creo que ya estoy en la trinchera, así que Sí, bien. vamos Bien. para adelante. Les voy a dedicar una frasecita para los chicos y para todo el pueblo boliviano, mis hermanos. Es una frase de Paul Meyer que dice: todo lo que vívidamente imagines, ardientemente desees y entusiastamente emprendas, inevitablemente sucederá. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nos veremos pronto. Muchas gracias, buenas noches a todos y ya nos comunicamos internamente. Gracias, doctor Alfonso, éxito. Buenas noches, David, y ya estaremos. Bendiciones para todos. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Sacaron la foto? Esperen un poquito. ¿Sacaron la foto? Bueno, felicitarle, doctor. Bueno, la foto. Gracias, doctor Coca, doctor David. La foto. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Hacía falta eso. Ahora sí. Por favor, hemos sacado la doctora Adela Pérez, ella es la experta en Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones, doctores. Mire, recién están encendiendo sus cámaras. Doctor Yerso también. Pero estábamos muy atentos, muy atentos. Sí, no queríamos que se acabe la clase. Gracias, excelente el curso. De verdad que vamos a hablar con David para que haya la especialidad en oratoria y tener un curso, ¿no? ¿Qué tiempo dura, David, su taller? Hay uno que dura 3 meses. 3 meses. Es bien completo. Y van a participar todos. Los voy a escuchar a todos. Ah, sí, ese sería. ¿Qué dicen, queridos alumnos? ¿Podemos? Bien, yo pensé que sería el doctor. Un ratito, un momento, por favor. ¿Puedo hablar? Claro, claro. Estoy. Muy buena noche, doctor. Pensé que se había ido ya. La verdad, me parece muy bonito este tema, que lo que nos ha explicado sobre el tema de la oratoria. Es cierto que la mayor parte tenemos miedo al momento de expresar, de comunicarnos, de decir algo, tenemos miedo o vergüenza, digamos, ¿no? De equivocarnos. Pero como usted bien dijo, nos podemos equivocar, ¿no? Y también aprender de eso. Y ahora, como bien están indicando, ¿será que nos puede tomar esos cursos, digamos, ¿no? Cómo se puede hacer el procedimiento para que también eso nos sirva a nosotros, ¿no? A futuro, porque somos nuevos estudiantes de primer año, ¿no? Entonces eso, por favor, doctor, ¿cuántos quisieran en este grupo así para poder a David llevar lo esta materia?
A David lo vamos a ingresar al grupo, ¿ya? David, por favor, para que de ahí nos... Sí, claro, me encantaría. Lo ponemos Y al grupo, bueno, ya nos ponemos de acuerdo. tengo algunas redes sociales, también me pueden acompañar por ahí, David Leal, les voy a compartir algunos enlaces, algunas conferencias que he dado en otras ocasiones, para que, bueno, puedan acompañarme y nos hagamos amigos a través de lo virtual, ¿eh? Y el día que vaya a Bolivia, bueno, ya poder verlo, me encantaría realmente. Ya David, lo acabo de agregar al WhatsApp, así que ya va a estar conectado con nosotros. ¿Recuerdas del caso de tentativa de asesinato? Este es el Percy. Buenas noches. Descansen. Hasta luego. Nos vemos, que descansen, chao, chao.